La cosecha humana es una novela de género negro que se desarrolla en las calles de Jerusalén, con el conflicto árabe-israelí de fondo. Está protagonizada por Sara Toledano, una inspectora de la policía israelí, española, de origen sefardí, que tendrá que investigar junto a su ayudante Heller 3 horribles crímenes. El autor de este trepidante relato que edita Planeta es Emilio Calderón, que nos acompaña hoy en Periodista Digital y se lo agradecemos mucho. Un placer. Emilio, antes de la cosecha humana ya habías ubicado en sitios muy exóticos tus otras muy novelas. Lejanos, sí. Y muy lejanos. En el Extremo Oriente. Exacto, Japón, la India. ¿Por qué has preferido esta vez ubicar la historia en Jerusalén? Bueno, lo primero, yo quise hace ya tiempo pues, escribir una trilogía asiática donde quedaran reflejadas pues, las culturas principales de esa zona del mundo, que desde mi punto de vista pues, era Japón, China y la India. Con la publicación de Los sauces de Hiroshima terminé esa trilogía asiática y la verdad es que no me planteé volver a Asia. De hecho, no creo que Israel sea muy asiático. Es decir, que es cierto que geográficamente está dentro de lo que es el continente asiático, pero bueno, ya está en la ribera del Mediterráneo. Es decir, que por lo menos me he ido acercando hacia nuestra cultura, ¿no? Creo que el origen de esta novela fue un artículo de prensa. En efecto. Yo hace un tiempo, bueno, pues tuve la suerte de ir a promocionar una novela mía a Noruega. Y un periodista que me estaba entrevistando empezó a hablarme de una situación que se estaba viviendo en los países escandinavos en ese momento, y era un conflicto que se había originado entre el gobierno sueco y el gobierno de Israel a raíz de un artículo de un periodista sueco. Este periodista pues lo que contaba es que en muchos casos cuando el ejército israelí abatía a un palestino, luego lo que hacían era retirar el cuerpo, y cuando ese cuerpo de la víctima era devuelto a sus familiares, pues presentaba una costura de pies a cabeza. En definitiva, lo que se decía en ese artículo es que el ejército de Israel estaba traficando con los órganos de las personas que abatían en Palestina. El artículo provocó una reacción furibunda del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, hasta el extremo de que exigió que el gobierno sueco repudiara el artículo en cuestión, cosa que no hizo el gobierno sueco, y no solo eso, sino que se llevó a cabo una investigación que demostró que lo que contaba el artículo era cierto. El jefe del Instituto Forense Anatómico Forense de Tel Aviv tuvo que dimitir. Se vieron implicados militares que acabaron reconociendo que en efecto se llevaban a cabo esas prácticas, pero como suele hacer Israel, pues se remitió a años pasados diciendo que eso ocurría y que ya no ocurría ahora en estos momentos, en fin. De forma que, bueno, a raíz de tener conocimiento de esta noticia fue cuando empecé a indagar, ¿no? ¿Por qué pasaba esto? ¿Qué había en Israel que no hubiera en otros sitios para que fuera tan propicio esto del tráfico de órganos? Descubrí que el motivo principal es el religioso. Es decir, las dos comunidades que conviven o malviven, como se quiera decir en Israel, son la judía y los árabes de religión musulmana. Y entonces tanto la religión musulmana como la religión judía no es partidaria de la donación de órganos. Evidentemente, el hecho de que una persona sea de una u otra religión no lo exime de que en un determinado momento pues, pueda necesitar un trasplante de órganos, con lo que como no hay donantes, Israel se ha convertido en un caldo de cultivo propicio para que organizaciones que se dedican al tráfico de órganos operen en su suelo, ¿no? Sí, llama la atención porque, claro, lo que luego al final acabamos ver en los medios de comunicación es más bien, pues, otro tipo de... Más bien, nos quedamos un poco en la capa más... superficial, exacto, ¿no? más Sí. superficial, ¿no? Que es el conflicto palestino-israelí. Y tú has hablado también de
de interrogatorios, de vejaciones que se hacen allí. ¿También te informaste a través de trabajos periodísticos? Periodísticos. Además, lo que he hecho en muchos casos, en vez de narrar, que era lo que me correspondía como escritor, he utilizado esta clase he insertado en el texto esta clase de artículos a modo de certificado, es decir, para que el lector vea y comprenda que no me estoy inventando nada. Son además artículos, noticias aparecidas en distintos y diversos medios de comunicación de todo el mundo. Y ese era mi propósito, ¿no? Dar un testimonio fidedigno de una realidad que es verdaderamente compleja, y que he ido poco a poco descubriendo que en realidad el problema que tenemos todos con respecto a este conflicto es que todos y cada uno de nosotros toma siempre parte de un lado. Ya sea el judío pero nadie es capaz de ponerse en el lado del otro, ¿no? En la posición del otro, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues quería hacer hincapié en el papel que juega la mujer, o por lo menos el papel que podría jugar la mujer en todo este conflicto, ¿no? Puesto que existen organizaciones feministas que reivindican una mayor participación. Además son organizaciones mixtas de mujeres musulmanas y mujeres judías, que reivindican una mayor participación en las negociaciones de paz, puesto que, como ellas mismas dicen, los hombres llevan 50 años fracasando. Y bueno, pues es algo que también quería tocar en la novela, ¿no? El punto de vista femenino dentro de este conflicto, la situación de la mujer no solo en Israel, sino también dentro de los territorios palestinos, que tampoco es nada halagüeña, hay que decirlo. Es decir, que de la misma manera que denuncio estas prácticas del ejército judío, pues también señalo, indico que el 60% de las mujeres palestinas sufren malos tratos, no solo por sus maridos, sino también por hermanos, padres, que en un gran porcentaje no denuncian estas prácticas porque ellas lo consideran como algo inherente a su relación con el hombre, es decir, que aceptan esos malos tratos como algo natural dentro de su cultura. Y en la novela se pone un ejemplo que yo creo que es relevante en cuanto a que que es significativo por cuanto que pone de manifiesto el verdadero papel en segundo término que tiene la mujer en estos países, ¿no? Cuando una palestina, por ejemplo, se inmola, se suicida, su familia recibe un estipendio de la Autoridad Nacional Palestina. Si quien se suicida es un hombre, ese estipendio es mayor. Es decir, la mujer árabe, en este caso la mujer palestina, pues adolece de muchos derechos civiles, y eso pues también lo quería denunciar en la novela, ¿no? Pero ¿te ha resultado difícil de criticar aspectos del lado israelí, del palestino? Es decir, ejercer un contrapeso, es decir, esto está mal, pero también por esta parte también está mal. Yo no sé hasta qué punto se ve eso con perspectiva. Claro, bueno, yo pienso que eso lo tendrán que dictaminar más el lector que yo mismo, ¿no? Yo he intentado ser lo más objetivo posible, pero sinceramente tampoco soy de las personas que creen mucho en la objetividad, ¿no? Es decir, que uno inevitablemente pues acaba siempre guiándose por alguna inclinación, por alguna pasión, ¿no? De todas maneras, insisto, he intentado, ¿no? Aportar información, ¿no? Es decir, que sea una novela no solo pues una trama policial, que es lo que la envuelve, sino que sea pues una crónica informativa de cuál es la situación en los dos lados, ¿no? Y que ya adelanto que no es nada buena, desde luego, no es nada positiva, ¿eh? Sí, se lee así. En un momento de la novela, de hecho, uno de tus personajes dice que la solución del conflicto palestino-israelí pasa por conceder, por renunciar, para convivir en buena armonía. ¿Crees que eso es una solución que no es viable? En la actual situación política no es viable, pero tendría que ser la más factible. De manera que yo creo que inevitablemente acabaremos presenciando y viendo la existencia de dos estados independientes, ¿no?
hay una reticencia muy grande por parte de Israel, y está en el hecho de que para ellos todo esto se basa en una palabra que es la supervivencia. Entonces es muy complicado cuando todas las acciones, todo tu programa vital está basado en ese término, en esto de sobrevivir. Pues es muy difícil, ¿no? Ir por un camino pues que sea, por decirlo así, recto, porque ven enemigos en todas partes. Es cierto que es que en la Constitución de la República Islámica de Irán pues se habla del exterminio del Estado de Israel. Los quieren echar al mar. Literalmente, ¿no? Entonces tú imagínate que nosotros viviéramos aquí, por ejemplo, pues que en la Constitución de Francia apareciera una cláusula, ¿no? que una de las finalidades de la Constitución francesa fuera la eliminación del pueblo vecino. Lo que nos faltaba ya. Es lo que nos faltaba, claro. Bueno, pues me refiero que ellos también se amparan en esto de la supervivencia para justificar muchas de las cosas que hacen, ¿no? En ese sentido yo creo que también la comunidad internacional, y dentro de la comunidad internacional, la comunidad árabe, que es la que rodea a Israel, yo diría que casi lo cerca, debería hacer ciertas concesiones en ese sentido. No hablo de concesiones territoriales, que eso es otra cosa distinta y discutible en otros ámbitos, pero sí que Israel no se vea tan forzado a tener que vivir siempre pendiente de la autodefensa, ¿no? Porque no es bueno, en fin, el camino es el que estamos viendo, ¿no? Es represión, la creación de ese muro famoso y terrorífico que están construyendo en torno a los territorios ocupados, pueblos que se ven divididos, los famosos checkpoints, son centros de control, ¿no? Aduaneros, donde lo que hacen es la vida imposible al ciudadano de a pie palestino. En fin, y todo esto viene un poco determinado por esta palabra clave que es la de la supervivencia, ¿no? Y Sara Toledano, tu personaje principal, hace quizá un poco de juez moral, ¿no? O sea, ella tiene un conflicto, ella estuvo en esos checkpoints, vivió cosas terribles y bueno, desde su puesto como inspectora de policía, como que quiere, un poco busca la redención, ¿no? Es exactamente así. Vamos a ver, yo lo que he hecho es introducir un personaje de Sara Toledano, que es una española que por circunstancias que todos conocemos se ve obligada a inmigrar a Israel. Ella es judía, es decir, hace lo que llaman los judíos la aliyá o el retorno a casa, pero cuando uno llega joven a Israel, lo primero que tiene que enfrentar es el servicio militar obligatorio. Eso es lo primero que te exigen las autoridades israelíes. El servicio militar en Israel, obviamente, como podemos imaginar todos, no es el de Suiza. No es una cosa placentera. De manera que en muchos casos, además, muchas de las personas que llegan o arriban a Israel aprovechan para escalar socialmente ese paso por el ejército, ¿no? Y bueno, pues ella lo que se encuentra es con un dilema moral, puesto que entra en el ejército y de pronto se ve involucrada en una serie en fin, de hechos que son desde todo punto de vista moral pues reprobables, y sin embargo ella pues sigue adelante, puesto que está integrada dentro del ejército de Israel. Al mismo tiempo, una vez que ella abandona el ejército, piensa que quizás desde la policía, desde dentro del sistema, puede cambiar ese sistema, ¿no? Lo que va a ocurrir es que se va a dar cuenta de que eso es imposible, ¿no? Y ahí es donde aparece una organización que existe, que es real, que se llama Breaking the Silence, rompiendo el silencio, y de la que ya